Bueno, buenas tardes. Mi nombre es, a ver, vamos a ver la cámara, ahí está. Iván Vázquez, soy médico residente de primer año de la especialidad de medicina interna. Nuestra coordinadora, la doctora María Carmen Lagunas Alvarado, especialista en medicina interna, y el tema de hoy es insuficiencia cardíaca crónica. Y pues bueno, para comenzar vamos a tener un caso clínico. A ver, vamos a ver quién está por acá, que nos ayuda a leerlo. ¿Alguien que nos quiera ayudar? ¿Alguien que quiera, chicos? Yo, Ok. pero nada más que podría darles un doctor, es que lo veo muy chiquitito. A ver, te doy zoom. Por favor. A ver. Creo que me tiene para dar zoom así. O a ver, Ajá. A ver. ya. Entonces, caso clínico. Se presenta a su consulta médica femenino de 54 años de edad, quien refiere que ha presentado falta de aire en los últimos meses, que de inicio era al hacer ejercicio y actualmente se presenta cuando hace sus actividades de la vida diaria. Anamnesis. Se obtiene que la paciente es sedentaria, tabaquismo positivo, padece de hipertensión arterial sistémica de 15 años de diagnóstico, en tratamiento no referido. Diabetes mellitus de 12 años de diagnóstico, en tratamiento con metformina, una tableta cada 8 horas. Antecedente de infarto agudo al miocardio hace un año. Exploración física, no estertores, ruidos cardíacos arrítmicos, edema de miembros pélvicos. La radiografía de tórax muestra cardiomegalia. ¿De acuerdo a leo las preguntas? Sí, sí, está bien. Adelante. De acuerdo a su diagnóstico de sospecha, ¿cuál es la causa más común? O sea, ¿cuál es la causa de los síntomas que tiene ahorita? Bueno, ya en este caso, ya leyendo el caso clínico, nos debemos de dar una idea diagnóstica de lo que estamos sospechando. Y de acuerdo a eso, ¿cuál es la causa más frecuente de ese diagnóstico que sospechamos? Entonces, acá el caso clínico se los puse de esta manera porque tienen que aprender a contestar lo que, digamos, la pregunta formula. Por ejemplo, de acuerdo a su diagnóstico de sospecha, ¿cuál es la causa más común? Entonces, nos está hablando del diagnóstico que ya nos hicimos en base a todo el cuadro clínico que nos presentaron. Entonces, nos dice, ¿cuál es la causa más común de ese diagnóstico que sospechamos? Y pues acá pueden contestar, apenas vamos a ver lo del tema, pero pues me gustaría que alguien dijera alguna respuesta. Enfermedad, hipertensión. Okay. Contestó en el grupo. Ok, entonces, contestaron hipertensión y enfermedad arterial coronaria isquémica. Pues sí, son todas estas causas que les puse acá, de estas tres que tenemos, son muy frecuentes, pero una de ellas, digamos que actualmente se puede manejar como la causa más frecuente, que en este caso sería la enfermedad arterial coronaria isquémica, para que lo tengamos en cuenta. Luego, ¿cuál es la taquiarritmia más frecuente? Nos está hablando de una arritmia que puede presentar los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, fibrilación auricular o bloqueo de AV, auricular. Fibrilación auricular. Muy bien. Sería FA, la C. Y pues para eso les puse un electrocardiograma que pues, nos ilustra la fibrilación auricular. ¿Cuál de los siguientes medicamentos ha demostrado mejorar la calidad de vida en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica? ¿Los diuréticos de asa? Los IECAS. Ajá. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más? Pueden participar acá, pues nos podemos equivocar y todo eso y ya vamos aprendiendo cuál es la respuesta. Metabloqueadores. Ok, entonces prácticamente nada más faltaron que dijeran los bloqueadores de canales de calcio, pero miren, les comento, los diuréticos de ASA actualmente pues no han demostrado mejorar la calidad de vida. Los bloqueadores de canales de calcio pues tampoco. Solamente vamos a ver más adelante algunas indicaciones. Los que sí han demostrado mejorar la calidad de vida son los YECA y los beta bloqueadores. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta, que en pacientes con insuficiencia cardíaca, llámese en este caso crónica, mejoran la calidad de vida o permiten una mejor supervivencia de los pacientes y es de vital importancia que lo tengamos en cuenta. Acá tenemos en la radiografía la cardiomegalia de la paciente y pues está presentando una fibrilación auricular. Bueno, vamos a seguir entonces. Muchas gracias. Bueno, de acuerdo a la definición que tenemos de insuficiencia cardíaca crónica, pues vamos a tenerla que, a grosso modo,
es un síndrome que se caracteriza por un fallo en la bomba del corazón y esto va a hacer que pues tenga un mal aporte sanguíneo, la economía, digamos, acorde a una necesidad metabólica. Entonces esto va a ser dado más que nada por una alteración en la estructura o en la función del corazón que nos va a dificultar tanto el llenado como el vaciado de las cavidades ventriculares. Y pues se nos puede dar típicamente con disnea, fatiga, palpitaciones, ingurgitación venosa yugular, crepitantes pulmonares y edema periférico como de miembros pélvicos. Bueno, de acuerdo a la epidemiología, tenemos que en países desarrollados representa el 1 al 2% de los pacientes. Y de acuerdo, bueno, esta patología como tal cobra importancia porque pues entre más edad tengan los pacientes van a presentarla con mucho más frecuencia. Mayores a 70 años se ha visto que el 10% de la población presenta insuficiencia cardíaca crónica. Y en pacientes que llegan bueno, en el caso de los europeos, representa el 25% en ese país de insuficiencia cardíaca y en 20% en estadounidenses. Acá es lo que veíamos hace rato en la pregunta. La enfermedad arterial coronaria representa el 70% de las causas en países desarrollados, que prácticamente si se las llegan a preguntar, probablemente si no son específicos de que digan México o que digan países subdesarrollados, pues sería esta la respuesta y tienen que tenerlo siempre en mente, que la enfermedad arterial coronaria va a representar la primera causa de insuficiencia cardíaca y en países subdesarrollados es la enfermedad valvular reumática, que en este caso serían pues las afectaciones valvulares por lo de las verrugas. Vamos a hablar un poco de etiología. La etiología la podemos dividir. Lo que quiero que ustedes vean es que cuando tengan a un paciente que sospechen de insuficiencia cardíaca, van a tratar de ustedes de pensar un poco también en la anatomía del corazón. Vamos a valorar de dónde viene la causa, si es endocardio, miocardio, si es epicardio o el pericardio. Vamos a llevarlo así para que sea un poco más didáctico. Entonces, esta tabla nos ilustra un poco acerca de las causas y como vimos, pues el miocardio es afectado por la enfermedad arterial coronaria isquémica, el infarto. ¿Qué vamos a tener en el infarto? Pues que nos va a dar zonas donde se infartó el corazón que no se van a mover junto con todo el corazón de forma rítmica y entonces nos va a generar alteraciones de presiones o de volumen en el corazón. Y pues podemos tener muchas alteraciones que pues prácticamente se refieren al movimiento cardíaco y que puede ser localizado o puede ser muy generalizado el daño. Un daño tóxico puede ser por alcohol, que es muy frecuente. O sea, hay pacientes que pueden llegar a tener una miocardiopatía dilatada por alcohol o que pueden tener tratamientos, por ejemplo, que ustedes encuentren un paciente que tenga tratamiento para el cáncer, que pueda ser por radioterapia o pueda ser por quimioterapia. En este caso, quiero que recuerden ustedes antraciclinas. Este nombre son medicamentos que se dan a tipos de cáncer como linfoma o leucemias. Y entonces estos tratamientos son cardiotóxicos y nos pueden generar dilatación de las cavidades ventriculares. Y esto nos va a generar pues insuficiencia cardíaca. Entonces esto es muy preguntado, ténganlo mucho en cuenta. Tenemos también al daño que nos puedan generar infecciones, como cuál. Una muy representativa que tal vez vale la pena comentar es la cardiomiopatía chagásica. El Chagas nos va a generar una cardiomegalia y en algunos casos nos puede generar un aneurisma apical. Otro tipo de infección que nos puede dar es el Coxsackie-B. El Coxsackie-B es un virus que nos va a generar también miocardiopatía dilatada. Si se dan cuenta, hasta el momento solo hemos hablado de miocardiopatías dilatadas. Entonces traten de relacionar los daños tóxicos y los daños infecciosos todavía a cardiomiopatías dilatadas. ¿Qué otra tenemos? Bueno, las no infecciosas que pueden ser hormonales. Por ejemplo, hay condiciones hormonales tiroideas que nos puedan generar alteraciones cardíacas. Por ejemplo, la cardiopatía mixedematosa, que es por un hipotiroidismo y que posteriormente a darle tratamiento, pues mejora. Una enfermedad de Graves, que sería un hipertiroidismo. Las hormonas tiroideas suben mucho, que alteran la frecuencia cardíaca, la presión arterial y nos generan una insuficiencia cardíaca de alto gasto. Bueno, las genéticas. Bueno, es importante que ustedes conozcan que existen alteraciones genéticas heredables. Por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica es cuando el corazón se dilata, pero también crece el músculo cardíaco. Y esto va a ser una restricción en el corazón para poderse llenar. ¿Y qué sucede en este caso? Pues los pacientes llegan a tener pues, la insuficiencia cardíaca con los síntomas
pero son pacientes que llegan a fallecer de muy jóvenes. Es el clásico deportista, que joven, que su papá murió de causa desconocida, de muerte súbita, y el paciente presenta un infarto igual. Entonces, es importante que lo tengan en mente la miocardiopatía hipertrófica dilatada, la miocardiopatía también por enfermedad de Duchenne. Y bueno, otra situación por sobrecargas anormales. Como lo mencionaron hace rato, la hipertensión arterial sistémica también nos va a dar hipertrofia ventricular, al igual que pueden haber alteraciones valvulares que puedan ser adquiridas o congénitas. Y las arritmias, taquiarritmias o bradiarritmias, que van a generar una alteración en la dinámica cardíaca. Como saben, el ciclo cardíaco primero se tiene que contraer ya sea aurículas o ventrículos, pero nunca al mismo tiempo para que puedan llevar a cabo su funcionamiento normal. Los factores de riesgo que podemos tener para presentar insuficiencia cardíaca, esto es importante que ustedes como médicos internos de pregrado lo tengan mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque tienen que preguntar en la historia clínica qué es lo que vamos a aprender en este año. La hipertensión arterial sistémica es muy importante, así como lo mencionaron, es como la segunda causa también, dependiendo de qué tipo de insuficiencia cardíaca hablemos. Y hay una enfermedad aterosclerótica, la diabetes, la obesidad, el síndrome metabólico, las cardiotoxinas que ya habíamos hablado, que son quimioterápicos, la radioterapia, y en este caso, como la cardiomapatía hipertrófica que les comenté, que puede ser autosómico dominante, heredada, son los antecedentes familiares pues ahora sí, del paciente. Entonces es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Todas estas alteraciones que ven ustedes se les conocen también como factores de riesgo cardiovasculares mayores. En de ellos están estos, entonces deben de tenerlo presente para poder así dirigir la anamnesis. Y bueno, tenemos una clasificación general de la insuficiencia cardíaca que la podemos dividir de acuerdo a la fracción de eyección ventricular izquierda, que en este caso es de vital importancia para poder dirigir un tratamiento. Actualmente, la Sociedad Europea de Cardiología nos dice que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica es a base de la FEBI. ¿Por qué? Porque es como aterrizar un poquito más hacia los síntomas, es aterrizar un poquito más el tratamiento a algo más enfocado y que nos puede generar un beneficio en cuestión de dirigir el tratamiento. Y pues tenemos otras que pueden ser, miren, en este caso la conservada es una fracción de eyección mayor a 50%. El rango medio es entre 40 y 49 y una FEBI baja, que es muy importante para nosotros en este caso porque vamos a ver cómo lo vamos a tratar, es menor al 40%. Como ustedes ya saben, la diastólica o la sistólica, de llenado o de expulsión, y una insuficiencia cardíaca de novo. ¿Por qué la clasificamos así? Porque podemos ver que en esta zona de acá tenemos a la insuficiencia cardíaca crónica y acá tenemos a la aguda. Entonces, la estamos clasificando más que nada por el momento de aparición. La aguda quiere decir que es menores, son días o inclusive menos a unas semanas, y la subaguda ya nos habla de semanas a meses. Esta clasificación nos sirve mucho porque el tratamiento de una aguda, como lo vieron el día de ayer, tiene que ser actuaciones rápidas y muy precisas para los síntomas y el padecimiento desencadenante de la aguda. Y en la anatómica, pues tenemos a la insuficiencia cardíaca derecha e izquierda. En la insuficiencia cardíaca estable crónica es aquella que por más de un mes no ha presentado alteraciones en los síntomas que tiene su insuficiencia cardíaca, se le conoce como compensada. La descompensada es aquella que presenta una reducción o una alteración de estos síntomas y que pues prácticamente se descompensa por algún motivo. De acuerdo al flujo, la podemos clasificar como retrógrada o anterógrada. Vamos a enfocarnos en estas dos. Si ustedes tienen una insuficiencia cardíaca derecha, que por algún motivo fisiopatológico, las presiones de llenado de la cavidad derecha hacen que el flujo sanguíneo, que el volumen ventricular no le llega adecuadamente al ventrículo izquierdo y pueda ser eyectado hacia la economía, hacia todo el cuerpo, nos va a estar condicionando una insuficiencia cardíaca ahora izquierda. Entonces, aquella que va del lado derecho a la izquierda se va a llamar anterógrada. Y al contrario, si tienen ustedes una insuficiencia cardíaca izquierda, que pues prácticamente ahorita vamos a checar cuáles son los síntomas, pero nos condiciona una insuficiencia cardíaca derecha, o sea, de forma, digamos, de forma retrógrada, ahora sí como el nombre lo dice, vamos a tener este tipo de insuficiencia cardíaca por este tipo de flujo.
Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de la clasificación del New York Heart Association. En este caso es muy importante, ¿por qué? Porque ustedes tienen que valorar y tienen que enfocar su historia clínica al momento de la anamnesis con el paciente. ¿Alguien de ustedes nos quiere decir qué es lo que saben de la clasificación que estamos viendo en este momento y después la abordamos? Pues es una clasificación que está basada principalmente en grupos funcionales. Entonces se basa en la incapacidad y en el síntoma cardinal, que sería la disnea, para cada paciente y lo estadifica dependiendo según el grado y la progresión de esta disnea. Exacto. Entonces sí, así como dijiste, ¿cómo te llamas? David, Así como dijo David, este, vamos a tener los síntomas más importantes de la insuficiencia cardíaca, que en este caso puede ser la disnea, fatiga o palpitaciones, y vamos a tenerla, en qué momento se presenta, si se presenta o no se presenta de acuerdo a la actividad física del paciente. En la clase 1, pues no está presente ningún tipo de síntoma, no hay limitación en la actividad física por estos síntomas. La clase 1 y la clase 4 son extremos, entonces deben de tenerlo mucho en cuenta de esta manera para momentos de, no sé, recordarlo en algún examen. Las tipo 2 y la tipo 3 son las que les podrían generar un poco de dificultad al momento de recordarlas. Entonces, la clase 1 no hay limitación física ni tampoco síntomas. La clase 2 hay una leve, la clase 3 hay marcada y la clase 4 es muy grave. En este caso sería la moderada esta. Bueno, la clase 1 ya dijimos no tiene síntomas, la clase 2 se siente cómodo en reposo, pero la actividad física ordinaria produce disnea, fatiga o palpitaciones. ¿Qué entienden ustedes por actividad física ordinaria? O sea, ¿No ves actividades alguno? de la vida diaria, no Ajá, sé, barrer, o, bueno, hacer como el que hacer. ajá, sí, sí, unas serían esas. También, por Peinarse, ejemplo, bañarse. sí, esas serían más, fíjate, qué bueno que mencionas esas, Selene, ¿verdad? Sí. Ah, qué bueno que mencionas esas. Fíjate que esas van a entrar en esta zona de acá. Hay que tenerlas mucho en cuenta. Se las estoy preguntando y quiero que quede claro, más que nada porque cuando nosotros preguntemos a los pacientes tenemos que tener claro nosotros primero qué es la actividad física ordinaria y qué es una actividad física menor a la ordinaria. Esa que acabas de decir, pudiéramos considerarla al momento de preguntar la clase funcional tipo 3. El paciente al momento de peinarse, bañarse, acomodar la cama, lavar las ventanas, cepillarse, todo esto genere síntomas. Estaríamos hablando de una moderada limitación a la actividad física, una clase 3. Y como dijeron, a lo mejor actividades de jardinería, no sé, hacer lo de quehaceres de la casa y todo esto pudieran ser una clase funcional tipo 2 porque son actividades físicas ordinarias. Algo más enfocado que se utiliza mucho también es que en esta clase funcional tipo 2 se pregunte directamente, señor, señora, usted al caminar 2 cuadras en plano, digamos, a una velocidad normal, ¿tiene usted falta de aire? Y entonces si nos dice, pues prácticamente que 2 cuadras las puede caminar sin tener fatiga, ni disnea, ni palpitaciones, pues estaríamos hablando que tolera la actividad física. Pero si nos dijera que no, pues es una parte importante esa, 2 cuadras a caminar en plano o que suba las escaleras, igual a una velocidad moderada, no ni rápido ni muy bajo. Y bueno, la clase funcional tipo 4, que es la grave, vamos a ver que en reposo ya se presentan estos síntomas y prácticamente, pues, o sea, sí está grave el paciente, pero pues para nosotros en cuestiones educativas vamos a tener muy claro que los extremos de esta clase funcional pues son más prácticos. En esta no tiene síntomas y en esta en reposo lo tiene. Lo que tienen que tener en cuenta es estas dos para cuestiones de preguntas posteriores. Y bueno, la clasificación del Colegio Americano de Cardiología y de la Asociación Americana de Cardiología nos hace otra clasificación. ¿Esto para qué? Para también, es más enfocado hacia la terapéutica y las intervenciones que como médicos tenemos que hacer. De esta clasificación, ¿alguno de ustedes que me quiera decir qué sabe de ella? Bueno, pues funciona, o sea, es muy similar. De hecho, conjuga también una operación funcional, pero aquí tienes que tener una evidencia de alteración anatómica. O sea, tú lo vas a correlacionar en el estadio menos grave
donde tú tienes factores solamente de riesgo, pero no tienes ningún síntoma. Luego donde ya tienes alguna alteración estructural sin presencia de síntomas. Y luego a partir de C y D ya hay sintomatología, además de el factor anatómico. Bueno, muy bien. Así como David, ¿verdad? Sí. Ok, así como dijo David, en la clase A, B y C y D es así como va la severidad, va incrementando. En la clase A no vamos a tener alteraciones estructurales ni sintomatología, pero ¿qué tiene importancia esta clase? Es donde ustedes van a tener que hacer medidas de prevención, hacer medidas de evitar a lo mejor este remodelamiento cardíaco, se le conoce. ¿De qué manera? Como saben, tenemos factores de riesgo para la insuficiencia cardíaca, como ya lo vimos, hipertensión, diabetes, obesidad, dislipidemia, síndrome metabólico, pacientes que tienen antecedentes genéticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que controlar acá las comorbilidades de los pacientes para que no progresen a insuficiencia cardíaca. Si ustedes llegan a tener pacientes que tienen estas comorbilidades, tienen que actuar. La hipertensión arterial, cuando se trata, reduce entre el 30 al 50% de presentar insuficiencia cardíaca posteriormente. Entonces, en la clase B tenemos una alteración estructural, pero no tiene síntomas. En este momento también cabe mencionar que tenemos que hacer actuaciones para el remodelado cardíaco inverso. Ahorita las vamos a ver. Y en la clase C, pues ya tenemos ambas cosas, la estructural y los síntomas también. Y en la clase D es pues un poco más grave todavía porque pues los síntomas son refractarios a tratamiento médico óptimo. Y tenemos esta clasificación clínica. En esta clasificación clínica, pues vamos a tener dos tipos de cosas. Síntomas de signos de hipoperfusión y datos de congestión. Los datos de congestión pues pueden ser a nivel pulmonar, a nivel abdominal, a nivel de extremidades. Los de hipoperfusión pues ya muchos de ustedes tienen la idea de que es, por ejemplo, llenado capilar distal disminuido, que las extremidades estén frías, pálidas, que tengan confusión mental, mareo, y pues pudiera llegar a estar acompañados también de hipotensión. El paciente que esté en esta clasificación como caliente seco, pues no va a tener ninguno de los dos, ni congestión ni hipoperfusión. Es un paciente que puede tener insuficiencia cardíaca, pero en este momento no tiene la congestión ni la hipoperfusión y pues prácticamente podemos continuarle el tratamiento que conlleve. En un paciente que tiene frío y seco, así llamado, frío, pues es porque tiene hipoperfusión, está frío porque las extremidades no les llega el flujo sanguíneo. Ya vimos que en la definición de insuficiencia cardíaca es un aporte inadecuado del flujo sanguíneo a la economía. Y seco porque pues no está teniendo a lo mejor congestión pulmonar, ni hepática, ni abdominal, ni de extremidades. El caliente húmedo es aquel que tiene las dos cosas. Está hipoperfundido y también está congestionado a diferentes niveles. Y el frío húmedo es aquel que tiene hipoperfusión y que también está presentando, pues en este caso, datos de congestión. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la fisiopatología. Tenemos acá en esta gráfica que está esquematizada por la fracción de eyección. ¿Quién me dice cuánto era la fracción de eyección normal según la Sociedad Europea de Cardiología? ¿Más de 50? Así es, mayor a 50. Entonces, en este caso, pues la tenemos representada de que acá en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, o que tiene alto riesgo de insuficiencia cardíaca, va a haber un episodio índice que lo va a desencadenar. En este caso, van a implementarse mecanismos compensadores, como en este caso es el sistema nervioso simpático. Van a aumentar, van a incrementar, la noradrenalina incrementa para que aquella hipoperfusión, aquella alteración del gasto cardíaco, aquella alteración del flujo sanguíneo disminuido, pues se compense y no tenga síntomas. Pero conforme pasen los años, quiero que quede claro que la insuficiencia cardíaca es progresiva. Entonces va a generar alteraciones ya estructurales y nos puede dar también disminución de la capacidad de bomba de forma progresiva. ¿Qué vamos a tener acá? Los sistemas compensadores son el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema de citocinas. Quiero que se queden muy al pendiente de estos tres sistemas porque son de donde vamos a dar tratamiento a esta insuficiencia cardíaca. Vamos a tener que, cuando estos sistemas, digamos,
se ponen en marcha para compensar todo aquella alteración funcional o anatómica de la insuficiencia cardíaca, conforme pasen los años, va a haber un remodelado del ventrículo izquierdo. ¿Quién me dice qué es la remodelación ventricular izquierda? Pues se puede referir a la hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Que va a ser concéntrica. Sí. Ajá, concéntrica o puede ser también excéntrica. Bueno, en este caso vamos a ver que el tejido funcional del miocardio va a ser sustituido por tejido fibroso y esto va a disminuir la contractilidad, va a aumentar la hipertrofia, nos va a dar apoptosis y esto consecuentemente pues nos va a llevar a que el paciente que era asintomático se vuelva asintomático. Entonces nos va a dar una insuficiencia cardíaca progresiva. El sistema nervioso simpático acá es por qué ustedes van a dar beta bloqueadores a un paciente, por qué ustedes van a dar IECAS a un paciente. ¿Por qué? Porque a nivel, pues ya dijimos, la insuficiencia cardíaca disminuye el gasto cardíaco, nos activa el sistema nervioso simpático, que es parte de nuestra fisiopato, y esto nos va a dar que, pues, ya después de unos años que el sistema está activo y está aumentado o incrementado, van a haber disminución de los receptores beta 1 y aumento de los alfa 1. Esto nos va a generar a nivel periférico que haya vasoconstricción, que haya un remodelado cardíaco aumentado, que a nivel del riñón, pues ustedes saben que, ¿quién recuerda cuánto es el gasto cardíaco que recibe el riñón de todo el gasto cardíaco, digamos así? ¿Cuánto es el porcentaje? 20%. Así es, como 20 al 25%, dependiendo de la literatura, es lo que recibe, pero si en la insuficiencia cardíaca está disminuido el aporte sanguíneo, pues nos va a hacer que la renina se libere. ¿Para qué? Para que haya una retención de sodio y de agua por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hay una reabsorción de sodio y esto incrementa todavía más la fisiopato de la insuficiencia cardíaca, la falla cardíaca. A nivel vascular, las resistencias vasculares periféricas aumentan y esto va a generar sobrecarga a nivel cardíaco. El sistema nervioso simpático, como siempre lo hemos visto en fisiopato, cuando uno aumenta, el otro tiene que disminuir, entonces pierde un poco el automatismo el corazón. Y pues acá vemos lo que nos decía también David, la hipertrofia concéntrica y la excéntrica, dependiendo de cuál es la sobrecarga, si es presión o si es volumen. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca vamos a tener que típicamente vamos a tener disnea, vamos a tener ortopnea, disnea paroxística nocturna, tolerancia disminuida al ejercicio, y pues esto es porque, a ver, Selene, ¿sí, verdad? Sí, Ah, bueno, a ver, Selene, tú, ¿por qué nos genera la insuficiencia cardíaca típicamente disnea? pues en parte puede ser por síntomas congestivos pulmonares. Así es. Entonces, hay aumento de presiones en los ventrículos izquierdos y esto va a generar que la presión también haga que de forma retrógrada en el pulmón se empiece a congestionar todo allá y no pueda vaciar su contenido hacia el corazón. Entonces nos va a dar congestión, la disnea. Bueno, otros síntomas más específicos son la presión venosa yugular elevada, el reflujo hepato-yugular. ¿Quién me dice por qué la presión venosa, por qué la ingurgitación yugular es un signo que debemos de buscar en un paciente con insuficiencia cardíaca? ¿Por qué se genera esta ingurgitación? Ya nos dijo Selene que la disnea, ¿por qué está dado? Y la verdad es que está muy bien. ¿Y la ingurgitación yugular? Pues por el mismo aumento de presión que tiene que hacer el corazón para expulsar toda la sangre, entonces pues ya se va al callado aórtico y es como mayor fuerza para que también llegue al cerebro. Ok, entonces así como dices, está muy bien entendido en cuestiones de lo de la presión. Pero en este caso, cuando es lo del callado aórtico, hablaríamos un poquito, bueno, acerca de la parte arterial digamos, del ventrículo izquierdo. Pero en este caso son síntomas, ¿cómo te llamas? Laura. Ah, Laura, son síntomas más que nada referentes a las cavidades cardíacas derechas. Entonces, es una presión venosa que así como dijiste, no va a poder ser expulsada normalmente de las cavidades derechas, entonces va a haber de forma retrógrada un aumento de presión a nivel yugular. Entonces, cuando las cavidades derechas están afectadas,
podríamos hablar en la parte anatómica una insuficiencia cardíaca derecha. El corazón puede estar disfuncionando como bomba tanto en la diástole como en la sístole, pero esto nos va a generar un aumento en las presiones. Entonces nos va a dar de forma retrógrada aumento en la presión venosa yugular, pero estamos hablando más de una insuficiencia cardíaca derecha, porque de la izquierda, quiero que quede un poquito claro, así como nos dijo Selene, estamos hablando más acerca de disnea. Si se dan cuenta, en la izquierda, cuando estamos afectados de la parte izquierda del corazón, estamos teniendo síntomas más que nada pulmonares, disnea, ortopnea, el paciente se levanta por las noches y le falta el aire. Esto es importante del lado izquierdo, pero del lado derecho, si ustedes se dan cuenta, la ingurgitación yugular nos hablaría más de una afectación cardíaca derecha, al igual que el reflujo hepatoyugular. ¿Esto cómo lo exploran ustedes, el reflujo hepatoyugular en un paciente? Al presionar sobre el abdomen, específicamente sobre el ángulo hepático, se ve Sí. como el retorno venoso pues precisamente a nivel yugular. Ok, muy bien, Selene. Entonces sí, así es, la congestión a nivel hepático por una afectación del sistema del corazón de la parte derecha nos va a llevar a este síntoma. Es importante que lo tengan ustedes en mente, estos síntomas que son típicos. Y bueno, en cuestiones de la historia clínica, los antecedentes familiares, como ya lo comentamos, antecedentes de enfermedad cardiovascular, concomitantes, circunstancias de exposición importante a cardiotóxicos, radioterapias, es importante que ustedes lo tengan para poderlos preguntar en el momento que hagan la historia clínica. Los síntomas que ya habíamos comentado, la exploración, más que nada ya dimos un repasito acá acerca de la exploración física en un paciente con insuficiencia cardíaca. Algo importante nada más, la evaluación cardíaca tiene que ver si tiene ruidos cardíacos agregados, el tercer ruido que sería un ritmo de galope o el cuarto ruido por el vaciamiento auricular. Todo esto nos estaría hablando de un fallo en la bomba del corazón. Y evaluación abdominal si presenta citis en las extremidades, el edema de extremidades. Y acá les dejé esto para que fuera un poquito más didáctico. La disnea, la ortopnea y los estertores nos habla de una insuficiencia cardíaca izquierda. En este caso, una insuficiencia cardíaca derecha nos estaría hablando de edemas a nivel de miembros pélvicos, lo que había dicho Selene, que tuviera ingurgitación yugular o reflujo hepatoyugular con una hepatomegalia congestiva y la distensión. Y bueno, los criterios de Framingham es importante que los tengan en mente, más que nada porque pues son típicamente preguntados. Tenemos que 2 criterios mayores o un criterio mayor más 2 menores nos daría diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Probablemente ya lo hemos comentado mucho, la disnea paroxística nocturna, la ingurgitación yugular, los estertores, la cardiomegalia. Quiero que tengan en mente que la disnea paroxística nocturna la van a poder preguntar también en base a que si el paciente se levanta por las noches y les falta el aire o usa más de 2 almohadas al dormir, más de una almohada al dormir. Si se acuesta, nos podría estar hablando también de datos de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ortopnea o disnea paroxística. La cardiomegalia, como les comenté, el S3 que deben de buscar en la exploración para ver si tiene ritmo de galope y la presión venosa central mayor a 16. Dentro de los menores, pues ya son un poco menos específicos, pero es importante también que los tengan ustedes en cuenta. La capacidad vital disminuida nos habla acerca de la capacidad del pulmonar en una espirometría. Entonces es importante igual que lo sepan. Vamos a hablar acerca del algoritmo diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Primero, la primera situación es que ustedes lo conozcan, que lo sospechen. Una vez que lo sospechan, hacen su historia clínica, lo que ya comentamos, hacen la exploración física dirigida y lo primero que van a hacer, pues ya sea tener apoyo del gabinete ya, le van a tomar un electrocardiograma al paciente o le van a tomar unas pruebas bioquímicas. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en mente, estos péptidos, porque los péptidos natriuréticos nos van a ayudar a tener una sospecha más fuerte de que pueda ser insuficiencia cardíaca. Entonces, estos péptidos tienen un valor del péptido terminal pro péptido natriurético cerebral mayor a 125 picogramos mililitro o el péptido natriurético cerebral mayor a 35. Si se dan cuenta, difieren de una insuficiencia cardíaca aguda, como lo vieron el día de ayer. Entonces, estas cifras van a cambiar si es agudo o si es crónico. En el crónico, quiero que tengan en mente estas dos.
Y una vez que tengan una alteración a nivel del electro o alteraciones a nivel de los péptidos natriuréticos que estén elevados, le pueden llegar a tomar una ecocardiografía. ¿Quién me dice por qué la ecocardiografía se la deberíamos de tomar a este paciente con insuficiencia cardíaca? Para ver si hay daño estructural y también la fracción de eyección. Exacto, muy bien. Nos ayuda en la terapéutica y en el pronóstico, y al igual que nos ayuda para ver la etiología de la insuficiencia cardíaca. Esta prueba de péptido natriurético no es diagnóstica, solamente nos ayuda a poder descartar o a tener una sospecha más fuerte. ¿Por qué no es diagnóstica la prueba de péptido natriurético? Porque si se dan cuenta se eleva en muchas condiciones. Entonces, si tenemos insuficiencia cardíaca, el péptido natriurético, al dilatarse los ventrículos, se va a aumentar, se va a incrementar para que haya natriuresis, para que contrarrestre los efectos de la aldosterona. Entonces, típicamente, estaríamos sospechando más fuerte de una insuficiencia cardíaca, pero si no estuviera elevado, nos ayuda para hacer el descarte. Un péptido natriurético normal es muy poco probable que pueda ser una insuficiencia cardíaca. Otros exámenes que puedan pedir ustedes es la radiografía de tórax, como lo vimos, la cardiomegalia, a lo mejor la cefalización del flujo y, pues como habíamos comentado, también el electrocardiograma. Otros laboratorios de rutina nos servirían la biometría hemática. ¿Por qué? Porque una de las etiologías de una insuficiencia cardíaca de alto gasto puede ser anemia. Por un síndrome anémico nos puede generar taquicardia, nos puede generar datos de insuficiencia cardíaca. Pruebas de funcionamiento renal o hepático. ¿Por qué? Porque también en la enfermedad renal crónica vamos a tener aumento o retención de líquidos y esto nos va a generar también alteraciones a nivel cardíaco. En lo hepático, pues tenemos que descartar que no pueda tener alguna etiología que no explique la congestión hepática o el agrandamiento. Las troponinas se elevan también en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. La radiografía de tórax, podemos ver la cefalización del flujo, una cardiomegalia. Podemos ver también en cuestiones de que quieran ustedes hacer diagnóstico diferencial de neumonías. Si, por ejemplo, tienen sus pacientes disnea, pues tenemos que descartar que pudiera tener también algún proceso de ocupación, de consolidación, y la cardiomegalia que nos hablaría de alteración estructural del corazón. El electrocardiograma, cuando las T están muy acuminadas, nos hablaría de sobrecarga de volumen. Y en el caso ya analizando el electro, pues nos podríamos encontrar taquicardia, podemos encontrar índices elevados para hipertrofia ventricular izquierda, como es el de Sokolov. En este caso, pues tenemos uno de 39, que lo normal es menor a 35, pero pues ya nos hablaría de una hipertrofia ventricular izquierda. Al igual que la fibrilación auricular, eso nos ayudaría a estudiar mejor al paciente. La ecocardiografía, como bien dijo la compañera, nos vamos a ver toda la estructura del corazón y en este caso vemos un ventrículo muy agrandado, una hipertrofia, una dilatación ventricular izquierda, y en esta zona de acá podemos ver también la dilatación. En esta de acá podemos ver una verruga que es por una fiebre reumática y que sería la etiología de una insuficiencia cardíaca. Esta tablita que les dejé acá es para que ustedes revisen con calma la evidencia. Lo verde es la recomendación que nos hace esta guía para poderlo llevar a cabo en la práctica clínica o en la evaluación de nuestros pacientes. Y pues lo revisan. El diagnóstico diferencial lo podemos hacer con EPOC, con neumonía, con infarto, porque estos dos comparten pues la disnea. Ya quedamos que la radiografía nos puede ayudar a diferenciar entre una neumonía de una insuficiencia cardíaca crónica. El EPOC pues nos va a complicar mucho los tratamientos de nuestros pacientes. Podemos ver que se diferencie también por espirometría. El infarto, pues es un abordaje diferente, pero también en un infarto agudo va a tener que ser tratamiento dirigido al infarto y no para una insuficiencia. La tromboembolia pulmonar también es una emergencia que debemos de tratar, pero pues prácticamente la clínica es muy, muy súbita. Y la anemia, como les comenté, pues los estudios de laboratorio nos pueden ayudar, igual que los antecedentes de sangrado en algún nivel. La enfermedad renal crónica y la trombosis venosa profunda, que es cuando también se pueden ver un poco aumentados de tamaño los miembros pélvicos. Y en cuestiones del tratamiento, vamos a ver que el tratamiento, los objetivos es mejorar el estado clínico y, como dijo David, la capacidad funcional y la calidad de vida de los pacientes.
disminuir las hospitalizaciones y claramente la mortalidad y tratar la causa de la insuficiencia cardíaca. Y bueno, pues acá lo tenemos en los estadios que habíamos visto antes. El estadio A, como ya comentamos, tiene alto riesgo de presentar insuficiencia cardíaca y pues es importante tratar con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los ARAs a los pacientes que tienen hipertensión porque le podemos disminuir hasta 30 al 50% de que progresen a una insuficiencia cardíaca. Entonces, a pacientes que están en el estadio B, podemos usar todos estos estadios, los iniciales, se concentran mucho en la remodelación cardíaca que pueda tener el paciente. Entonces, tenemos que limitar y llevarlo a una, más que nada, remodelación inversa, que se regrese a lo mejor que se pueda en cuestiones normales. Y en el estadio C, pues ya vamos a tener otras terapias que vamos a ir comentando más adelante. Acá les dejé este cuadrito para que ustedes se lo queden. Los fármacos que mejoran la sobrevida en la insuficiencia cardíaca. Es muy importante que lo tengan en mente porque esto es muy preguntado para ustedes. Entonces, que les estoy agregando acá, solamente es un poco de las actualizaciones que trae la guía europea, pero prácticamente los de acá arriba son los que me gustaría que se quedaran. Entonces, ténganlo muy en mente. ¿Y algo? Sabe mucho. Ay, no me hiciste, ¿me puedes dar? Ay, en la estufa. No, ya. ¿Le sirvo? ¿Pero qué crees que está tibia? No, sé, mucho calor. No, está como caliente, ¿eh? No sé, si no, sírvemela y me la apartan en el congelador, está bien. Bueno, entonces vamos a apagar los micrófonos para poder continuar la clase y ya si necesitan hablar, pues ya lo prenden, como lo hemos manejado. Las recomendaciones para el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca pues se van a basar en los siguientes medicamentos. Los YECA, los beta bloqueadores, los ARA2. ¿Por qué? Porque pues mejoran la supervivencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ustedes, como médicos internos de pregrado, saben que cuando terminemos el servicio social van a terminar como médicos generales. Entonces, prácticamente mucho el ejercicio de la medicina se va a basar en las guías de práctica clínica, porque es un documento médico legal en cualquier cuestión del ejercicio de la medicina de nosotros. Entonces, les quise agregar esta imagen, porque si se dan cuenta en el primer nivel de atención donde vamos a estar cuando salgan ustedes, todavía se va a dar tratamiento a pacientes con clase funcional tipo 1 y FEBI reducida. Todavía esto sería, pues, tratado a nivel del primer nivel de atención. ¿De qué manera? Pues ya vimos. Vamos a mejorar la calidad, vamos a modificar el estilo de vida del paciente. Vamos a ver que el tratamiento esté óptimo con YECAs y beta bloqueadores de nuestro paciente y vamos a manejar las comorbilidades de estos. De esta manera, pues evitamos que haya un remodelado incrementado. Esto prácticamente se los puse acá para que ustedes lo chequen con calma. Son las comorbilidades y de qué manera nos pueden afectar en la insuficiencia cardíaca, la importancia por la cual debemos de darle tratamiento también. Y bueno, el tratamiento óptimo de un paciente con insuficiencia cardíaca crónica es primero, la piedra angular son los YECAs. Vamos a implementar YECAs y conjuntamente le podemos dar tratamiento con beta bloqueador y antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. A ver, ¿quién me dice un nombre de algún compañero de ustedes? Porque no los conozco y quiero que me diga por qué usamos la espironolactona en estos pacientes. Y si no lo saben, pues acá lo aprendemos. ¿Alguien, chicos? Porque la espironolactona, ¿qué es? ¿Qué tipo de medicamento lo pueden, Es un diurético ahorrador de potasio. Así es un diurético primero, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué lo damos en la insuficiencia cardíaca crónica? Porque se acuerdan que ayer dijimos que en la insuficiencia cardíaca aguda servían los diuréticos de ASA, ¿se acuerdan? Y aquí en la crónica, ¿por qué usamos un ahorrador de potasio? ¿Alguna idea? Y si no, pues ya lo explicamos. Pues supongo que tendrá que ver con los niveles basales de electrolitos séricos, principalmente el involucrado el potasio y que tiene acción antialdosterogénica. Ok, entonces de esas funciones que dijiste, la que nos interesa para la insuficiencia cardíaca crónica es el antagonismo con la aldosterona. Entonces, el medicamento no lo damos en sí porque sea diurético, lo damos porque es antagonista de la aldosterona. Y como vieron en la fisiopatía,
parte del fisiopato de la insuficiencia cardíaca es que el sistema renina-angiotensina-aldosterona está elevado y entonces pues va a tener alteraciones estructurales y funcionales el corazón. Entonces, de esta manera, evitamos de que la aldosterona tenga un efecto y lo contrarrestamos. Pero hay que tener precaución en potasios mayores a 5 porque, como bien mencionaste, es un ahorrador de potasio. Y bueno, esta tabla se las dejo también para que le den una checadita. Lo importante nada más de acá es que conforme vayan evolucionando los estados de gravedad del paciente, ya sea un estado C o un D, como ya vimos, de acuerdo a la clasificación, podemos implementar otros tipos de tratamientos. Es bueno que lo conozcan. Por ejemplo, en pacientes con falla cardíaca, con FEBI reducida, tenemos que tener el triple de bloqueo hormonal que ya mencionamos. Beta bloqueadores, YECA y antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Es el triple bloqueo. Eso ténganlo en mente. Pero si eso no mejora, hay unos pacientes que llegan a tener la FEBI reducida, pero una clase funcional 2 a 3, y que pudiéramos tenerlos ya en tratamiento óptimo, se les pudiera poner un desfibrilador implantable automatizado. ¿Por qué? Porque por el riesgo de las arritmias que puedan presentar estos pacientes con insuficiencia cardíaca, esto no ha mejorado la sobrevida, pero sí ha disminuido la hospitalización y las complicaciones de la insuficiencia cardíaca. Otro tipo de terapia también en pacientes que prácticamente presentan alteraciones como un bloqueo de rama izquierda con más o menos el QRS ancho y una FEBI reducida, se le puede dar también terapia de resincronización cardíaca. Bueno, esta tabla también nos explica lo mismo, pero tiene algunos detallitos más importantes. Por ejemplo, la hipertensión tiene que manejarse en menores de 130/80 en pacientes con insuficiencia cardíaca, es un punto clave. Otro punto clave es que nos recomienda que la metformina se le dé a tratamientos con diabetes como primera línea, así como en las guías de diabetes nos los recomienda, pues también acá. Y esto es lo que ya platicamos. Este es un algoritmo de tratamiento que nos puede ser útil. Los pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, lo primero es YECAs más beta bloqueadores. Ya le diste el YECA con beta bloqueador, pero sigue sintomático y no mejora la FEBI, le vas a aumentar ahora el antagonista con receptores antagonista de los receptores mineralocorticoides. Si no mejora a pesar de esto, tenemos que hacer una individualización del tratamiento. Pacientes con ritmo sinusual y frecuencia cardíaca normal, les podemos dar ivabradina. Y en pacientes con alteraciones del QRS que nos hablen de un bloqueo de rama, les podemos dar terapia de resincronización cardíaca. Y aquellos que pues prácticamente no toleren el YECA o el ARA, se les puede dar un inhibidor de neprilicina, que es el otro fármaco que actualmente se menciona en la guía y que también ha mejorado la supervivencia. Y pues ya en síntomas resistentes se les puede llegar a dar inclusive un trasplante cardíaco, que sería un estadio D. Bueno, esta gráfica que les dejé acá nada más es para que la revisen acerca de las dosis iniciales que se les dan y hasta cuándo los podemos llevar. Hay que tener muy en cuenta también los efectos adversos de cada uno y en quiénes se les tiene que dar y en quiénes no, por algunas alteraciones que llegan a tener estos fármacos. Y lo que vimos al inicio, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente que se puede presentar. No obstante, también se pueden llegar a presentar arritmias ventriculares. La guía nos menciona que deben de llevarlo a una frecuencia cardíaca óptima de 60 a 100 en reposo y menor a 110 en ejercicio leve. Esto es importante, quiero que se lo queden. El tratamiento de primera línea serían los beta bloqueadores. Algunas cosas que les estoy diciendo van a ser preguntas próximamente en muchos exámenes que hagan, entonces es importante que le den un repasito. La bradicardia, una pausa mayor a 3 segundos en el electro o menores a 50 latidos por minuto más síntomas. Como ustedes saben, les estamos dando beta bloqueadores, que es parte del tratamiento óptimo, entonces pues se los retiramos. Y si no mejora, inclusive puede llegar a necesitar un marcapasos cardíacos. Y estas son las otras terapias, pero ya como estadios muy, muy avanzados. Ya comentamos la terapia de resincronización, ya comentamos el desfibrilador automático implantable. La terapia de revascularización cardíaca, pues ustedes, como mencionaron, la primera causa pues va a ser una enfermedad arterial coronaria isquémica. Entonces le van a tener que hacer la prueba de banda sin fin, pruebas que detecten isquemia miocárdica y en determinado momento se le tiene que someter a terapia de revascularización cardíaca. ¿Por qué? Porque si no, tienen mayor porcentaje de complicarse estos pacientes con otro infarto más o con un infarto si no lo han presentado. La asistencia mecánica circulatoria
es para aquellos pacientes que son estadio D, pero que no mejoraron y que tienen síntomas refractarios, tanto para no candidatos de trasplante cardíaco como para aquellos que sí, y de forma temporal en lo que se programa la cirugía, en lo que se hacen todos los estudios que se tienen que hacer para ser trasplantado, se les puede dar. Prácticamente es una asistencia que en el ventrículo izquierdo va a ayudar de forma mecánica a mejorar en la contracción, la expulsión y el llenado. Y el trasplante cardíaco que está indicado en la insuficiencia cardíaca estadio D, esto pues prácticamente probablemente si se realiza es un poco complicado, pero sería lo ideal que estos pacientes lo recibieran. Y pues, no sé si tengan dudas, los pueden comentar. O si tienen dudas de, no sé, algo que les hizo ruido en cuestiones de la insuficiencia cardíaca aguda con la crónica, también la pueden preguntar ahorita y pues estamos para aprenderlo. Yo sí tengo una duda. Sí. Entonces, el tratamiento de la aguda, lo principal son los YECAs, betabloqueadores y diuréticos de ASA. Y de la crónica son los igual YECAs, betabloqueadores y los ahorradores de potasio. En vez de los diuréticos de ASA serían obviamente unos diuréticos, pero sería ahorradores de potasio en este caso. Exactamente. Ahora, algo importante que, como mencionas, quiero que sepan que los beta bloqueadores solamente se pueden, bueno, en este caso de la insuficiencia cardíaca hay que tener cuidado mucho con la insuficiencia cardíaca agudizada o aguda, en cuándo usar y cuándo no los beta bloqueadores. En este caso estamos hablando de la insuficiencia cardíaca crónica. Sí, como dijiste, se usan esos 3 fármacos, digamos, como de primera línea, como tratamiento óptimo. Entonces, todo aquel paciente con insuficiencia cardíaca le tienes que dar YECA, beta bloqueador, y en determinado momento darle la espironolactona, que serían los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, que son el tratamiento. Obviamente que no, que para fines educativos lo dejaríamos así. Para fines prácticos hay que individualizar el tratamiento con los pacientes, porque como ustedes saben, los pacientes pues no presentan nada más una enfermedad, y así como tienen comorbilidades, pues pueden presentar muchas contraindicaciones de estos fármacos. El EPOC, el asma, nos podrían, pues de forma relativa también alterar un poco cuestiones de la práctica de los beta bloqueadores. Pero sí, así como dijiste, para forma educativa lo podríamos dejar. Y los ASA, los diuréticos de ASA en la insuficiencia cardíaca aguda, hay que tener en cuenta y claramente que son útiles, por ejemplo, muy útiles en cuestiones de congestión. Cuando tú tienes un paciente que está congestionado a nivel pulmonar, lo primero es que le das pues ahora sí, de forma sintomática, los diuréticos de ASA para que esa congestión se quite. Sí, así es. O sea, de hecho no se lo tienen que aprender como ahorita lo dijiste. Ay, no sé quién te preguntó, ¿quién era? Y la llave. Y la llave. ¿Se acuerdan que ayer con Carlita vimos que dependiendo el panel, o sea, dependiendo de cómo estuviera el paciente en el panel, ¿se acuerdan que había unos húmedos, otros secos, etcétera? Ibas a elegir el tratamiento. Entonces, no hay un tratamiento total, o sea, como las variantes de la presentación clínica pueden ser muy diferentes, para cada variante hay un tratamiento, tanto en la aguda como en la crónica. O sea, no hay un tratamiento general para la aguda y un tratamiento general para la crónica, no. Tienes que ver a los pacientes. De hecho, ayer, si recuerdan, la clase de Carlita terminó con una tabla que ella les puso de si el paciente está en estadio A, B, C, etcétera, D, y qué tratamiento sería, o sea, cuál es el objetivo de tratamiento para cada tipo de paciente y qué fármacos utilizarías. Entonces, no, o sea, lo que quiero que te quede claro es que no hay un tratamiento general ni para la aguda ni para la crónica, sino depende del tipo de paciente. En general, ayer yo les comentaba que lo que más les preguntan de la aguda, porque es como lo más fácil de preguntar, es un edema agudo de pulmón. Y por ejemplo, si ustedes tuvieran un paciente con edema agudo de pulmón, ¿le pondrían un beta bloqueador? No. No se lo pondrían, ¿no? ¿Checaron lo del efecto del furosemide de por qué les ayuda? Sí. ¿Por qué? Bueno, según el Guzmancito, dice que disminuye la tensión del llenado del ventrículo izquierdo,
que dicho efecto es mediado por las prostaglandinas, pero esto funciona siempre y cuando el paciente no tenga algún daño renal. Ok. Sí, más o menos es eso. ¿Alguien buscó algo más? ¿No? También en un artículo venía que era un vasodilatador, o sea, actuaba como vasodilatador. Exactamente, justo eso es lo que quieren. Si ustedes vasodilatan, ¿pero qué vasodilata? ¿Revisaron qué es lo que vasodilata? Porque puedes tener vasodilatación arterial o venosa y en qué lugares. Era efecto venodilatador directo. Exactamente. Entonces, si tú venodilatas, ¿qué va a pasar con la precarga? Disminuye. Disminuye. Y se acuerdan que dijimos que necesitábamos algo que disminuyera la precarga, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, fíjense que no es por el efecto diurético que utilizamos el furosemide en un edema agudo de pulmón, sino por su efecto venodilatador, que es un como efecto adverso o secundario. O sea, realmente el furosemide, pues sí, es un diurético, pero específicamente para eso, para el edema agudo, no lo utilizamos como diurético, sino por ese efecto venodilatador, ¿de acuerdo? Ese es importante que lo sepan. No porque queramos que el paciente orine, sino porque, digo, probablemente sí lo hará por el efecto diurético, pero es por lo otro. Y justo en la crónica, lo que les decía Iván también es muy cierto, o sea, no usamos la aldosterona como la espironolactona como tal por su efecto diurético, sino por su efecto con la aldosterona, ¿no? Como antagonista de la aldosterona. Entonces, fíjense cómo medicamentos que ubicamos como grupo de fármacos diuréticos sí los estamos utilizando, pero no necesariamente por el efecto diurético que tienen estos fármacos. Aquí en la crónica sí es muy habitual que dependiendo de las características del paciente, se usen los que bajan el remolado ventricular, como los YKS-ARAs y también los beta-bloqueadores, los antagonistas de aldosterona, etcétera. En la aguda depende, tienen que revisar la tablita que les puse al final, Carlita, donde están los tipos de paciente con el objetivo de tratamiento. Y básicamente eso sería lo importante de este tema. Aquí en crónica, que a veces les llegan a preguntar, por ejemplo, ubiquen que el BNP es el biomarcador que sirve aquí o que puede ser un biomarcador de insuficiencia cardíaca. Eso relaciónenlo bien. El estudio de imagen que más nos ayuda con estos pacientes, ¿cuál es? ¿Eco? Ecocardiograma. Los ecocardiogramas, ¿no? O sea, sí nos ayuda la placa, pero para determinar el pronóstico y la fracción de eyección, etcétera, es el ecocardiograma. Porque en una radiografía podemos ver la cardiomegalia, pero no vamos a saber la fracción de eyección, ¿no? Y acuérdense que una de las clasificaciones es de fracción de eyección preservada o disminuida, ¿no? Y eso también es importante porque es diferente. Generalmente las de fracción de eyección disminuida, clásicamente pues, es un paciente que se infartó, ¿no? Y las de fracción de eyección preservada, por ejemplo, un ejemplo podría ser la cardiopatía hipertensiva, ¿no? Los pacientes que llevan muchos años siendo hipertensos, que ya tienen insuficiencia cardíaca, podría ser un ejemplo. El tratamiento. Creo que estuvo bastante bien la clase, Iván. Creo que cubriste la mayoría de los aspectos que generalmente les preguntan y que deben de saber. Y sí te levantaste rápido porque le hiciste una hora. Yo pensé que te ibas a tardar más. Cada vez que te veo exponer, creo que lo haces mejor. Tal vez ya se te va quitando el nervio. Gracias, doctora. No, ¿de qué? Gracias a ti. La clase. ¿Ya nadie más tiene dudas para Iván o alguna duda de los dos temas que vimos ayer y hoy? ¿No? ¿Nadie? Bueno, les subiré las presentaciones para que lo repasen y lo verifiquen.
están muy completas las dos y para que vayan estudiando, ¿no? Porque ya, ¿en qué día estamos hoy? 17. Ah, pues la próxima semana ya es su departamental, ¿no? Entonces, para que vayan repasando. Y pues todos denle las gracias a Iván que les regaló una hora de clase de insuficiencia cardíaca crónica. Gracias. Gracias. Nada, mucho. Bueno, acuérdense, oigan, para los que no estaban al principio, la clase de anemias de hoy es a las 8 de la noche porque Abelardo tiene guardia. Acuérdense que este tema sí es de su temario y pues la recomendación es que entren porque siempre, siempre, siempre en los departamentales siempre tiene un caso de anemias y también en el nacional, ¿no? Y en el profesional y en todos lados siempre les van a preguntar anemia. Entonces, vale la pena que entren a la clase de hoy, mañana, viernes y el lunes. Mañana ya es a las 9, hoy nada más por hoy es a las 9. Y les mando ahorita el enlace a todos. ¿Sale? Pues nos vemos al ratito. Y gracias, Iván. Sí, gracias a usted, doctora. Que pasen buenas tardes. Sale, bye bye.